Un curso rápido de filosofía de la ciencia. Según el filósofo de la historia John Dewey, existen dos tipos de ciencias: las ciencias exactas y las ciencias humanas o del espíritu. Las ciencias naturales, las por excelencia química, física, biología, astronomía, etcétera, y las ciencias del espíritu o ciencias sociales, sociología, filosofía, psicología, pedagogía y muchas otras más. El problema es cuando una ciencia humana se siente una ciencia exacta. ¿Qué es lo que me refiero? Una ciencia exacta, la respuesta es una o la otra. En matemáticas no puede ser 2 más 2 o 5 o 6, no, es 4 y ya. No puedes hablar de una interpretación distinta o distintas respuestas. Lo veremos ya casi en un mes. No podemos hablar de equivocidad y univocidad. O sea, en las respuestas de ciencias exactas es una respuesta unívoca y no equívoca, no varias. En las ciencias sociales o humanas puede haber muchas respuestas al mismo problema. Y ese es el punto, y necesariamente hay que saber argumentar cuando se es experto en una ciencia social. Las opiniones en ciencias sociales deben ser tomadas por lo que son, como una forma, una idea, un discurso, una respuesta de muchas, y no la única, porque es cuando una ciencia humana se siente a ciencia exacta. ¿Cuál es por excelencia la ciencia humana que cree que es una ciencia exacta porque utiliza mucho las matemáticas? La economía. La economía es una ciencia social, una ciencia humana que piensa que es ciencia exacta porque utiliza muchas matemáticas. Desgraciadamente para los economistas no son científicos exactos, son científicos sociales, porque a distintas preguntas puede haber distintas respuestas. Sí, esas respuestas utilizan matemáticas y modelos estadísticos, pero puede ser como una u otra respuesta. Ese es el punto de la economía, y las opiniones de economistas son tomadas a la ligera, pero países enteros toman decisiones dependiendo de estas teorías o respuestas economistas. No es tan fácil tomar a la ligera una interpretación económica. ¿No me creen? No es posible, no es posible que no se haya aceptado el error de la comunidad de economistas sobre el no subir el salario mínimo porque generaba inflación. Eso fue un dogma que se dijo por 15 años, desde que empezó la década, el nuevo milenio, los 2000, hasta ahorita López Obrador, que tuvo los testículos de subirlo a pesar de que le dijeron que no, y le dijeron a los economistas, es un idiota, va a ser inflación. Pues resulta que no han tenido la capacidad de rectificar y decir nos equivocamos, porque hasta Nuria Valenzuela dice, pues sí, al parecer López Obrador se dio cuenta de que eso de la inflación no podía generarse por subir el salario mínimo. Pero dice Nuria Valenzuela, un economista, pero si lo sigue subiendo, ahora sí va a ser inflación. ¿Y por qué te voy a creer si ya te equivocaste antes? ¿Y por qué no pueden decir que se equivocaron y decir, ok, fue un error? Pero un error no más ha tomado a la ligera. ¿Cuánta gente vivió en pobreza 15, 20, 30 años porque esta gente decía que no podía subirse el salario mínimo porque generaba inflación? Elaboro por si no me entienden. Decían ellos que si subían el salario mínimo, esto iba a repercutir en los precios base de los productos, lo cual iba a provocar una alza de los precios descomunal. López Obrador demostró, al subir 5 años seguidos el salario mínimo, vio que la inflación no fue tocada. Pasó lo que yo siempre dije, que es pues que el empresario debe perder utilidad para absorber este alza en los salarios mínimos, porque prácticamente por eso bajaron los salarios. ¿Por qué bajan los salarios mínimos en México? Porque la idea era ser un atractivo de inversionistas, el hecho de que fuera mano de obra barata. Entonces maximizan utilidad, bajan mano de obra, bajan el precio de la mano de obra para que vengan los empresarios y tengan máxima utilidad.
Pues es que es la realidad. Maximizar utilidad fue la única razón para bajar los salarios. Porque por eso venían los empresarios. Venían porque iban a ganar más si gastaban menos en salario, en mano de obra. Pues es que es obvio. Entonces, a la hora que suben el salario mínimo, pues las utilidades bajan a lo que debieron ser siempre. Y no una utilidad maximizada en la que hace que los ricos sean más ricos y los pobres se mantengan pobres. Bueno, si hasta estúpidos, idiotas, descerebrados como Vicente Fox Quesada, expresidente, ya aceptó que fue un error. En entrevista con el podcaster, no le voy a decir influencer porque odio esa palabra, el podcaster Maurice Dieck. Maurice Dieck es un sujeto que su contenido es mucho de economía y de inversiones y la bolsa, o sea, un estafador. Ya saben lo que pienso de la casa de bolsa, es una estafa y solamente ganan dinero los que corren la bolsa, los bookies, los intermediarios, ¿no? Los demás solo son víctimas de la estafa. ¿No me creen? Vean el lobo de Wall Street. Bueno, entonces, en entrevista con Maurice Dieck, Vicente Fox dijo, efectivamente, me equivoqué al yo hacerle caso a mis asesores en no subir el salario mínimo. Andrés Manuel lo hizo y no pasó nada. La gente tuvo mayor ingreso, como demostró ya la encuesta del ENIG. Se ha hablado ya hace como 3 episodios. No lo recuerdas, ve el episodio de los buenos pantalones para que entiendas lo que digo. La opinión de asesores a Vicente Fox, que desde el 2000 le dijeron no subas los salarios, va a haber inflación. ¿Cuánta gente le costó una vida de pobreza? Porque estos güeyes decidieron creer que su ciencia, la economía, era una ciencia exacta cuando es una ciencia social. 2 conclusiones sacamos de esa introducción. Una, al economista se le tiene que poner en duda y cuando empiece a soltar sus teorías, que son dichos como dogma, decirle, pero ¿por qué dices eso? ¿En qué te basas? Oye, ¿sabes que es una ciencia humana tu ciencia? Puede ser o no ser, puede ser de una forma, puede ser de otra. Te voy a encargar, por favor, entonces, que no me vendas como dogma algo que es tan cambiante como una ciencia humana. Y 2, ponerlos en el banquillo de los acusados y acusarlos como los negligentes, ¿sí? Y los irresponsables y los malhechores al pueblo de varios países, no solo en México, porque por sus teorías y por sus decisiones y por aconsejar a presidentes como Fox o el mismo Salinas, que él mismo era economista y él mismo lo hizo por su propia cuenta, o al mismo Calderón o al mismo Peña Nieto, hasta que llegó López Obrador y dijo, váyanse a tomar por suegra, yo soy el salario mínimo, no me importa lo que digan. Pero mientras tanto, esos 30 años que duramos con salarios bajos por un dogma económico, mucha gente lo padeció, creció y murió bajo esta teoría económica, que no han tenido la vergüenza de decir, nos equivocamos y tenemos sangre de mexicano pobre muerto por no querer intentar algo diferente. Porque creíamos que nuestra ciencia es una ciencia exacta y lo que digo yo va a pasar porque la economía es como la corriente de un río, predecible. Desgraciadamente no lo es y sería hora de poner a los economistas al banquillo. Este es el cerdo come buitres. Arrancamos. Vamos a empezar con las noticias de hoy porque están muy padres. Vienen revueltitas internacionales, nacionales, trato de hacer una secuencia lógica de las noticias. Empezamos con una buena. Se juntaron los nuevos mejores amigos de América del Norte, Claudia Sheinbaum y Mark Carney de Canadá, para seguir hablando del Tratado de Libre Comercio. Como ya vimos, se juntaron Corea y Japón, sin Estados Unidos, se juntan Europa, sin Estados Unidos, y hasta se juntaron Rusia y China y Corea del Norte
para fregar a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque nadie aguanta el taco y sus políticas bullying de economía internacional, así que ahora la gente lo excluye para hacer negocios por su cuenta. Y bueno, se vino una visita de Mark Carney el viernes pasado, estuvo con Claudia, platicaron del Tratado de Libre Comercio y todo bien. Todo bien, una buena sociedad de parlamento y de plática abierta en el gobierno canadiense y el gobierno mexicano, lo cual es muy bueno y es algo alentador, ya que bueno, pues dejamos al taco hablar solo y puede que deje de hacer tonterías, que no es seguro. Una noticia poco sonada en los medios parciales, que son los medios de comunicación masivos, ya les he dicho muchas veces, TV Azteca, Radio Fórmula, Milenio, a veces, Latinos, que es una bola de mentirosos, y N+, que vuelvo a repetir, por si no tienes aún esto en tu radar, N+, es Televisa, solo que se avergüenzan de ser Televisa y se cambian el nombre a N+. Bueno, nada de reportar esta noticia, fue en muchísimos medios, pero aquí la tienen. El proyecto de la refinería de Dos Bocas le fue dado un premio por la International Project Management Association, o sea, la asociación de la asociación de proyectos gerenciales internacional, algo así, o el manejo de proyectos internacionales, mejor. Es una comisión internacional que da premios a las obras más importantes del mundo. Le dieron la medalla de bronce a la refinería Dos Bocas, a la refinería Olmeca en México, dándole el premio a una buena obra internacional. El segundo lugar, que creen, fue otra refinería en China, y la primera fue un tren francés hecho por la misma empresa francesa que vino a ayudar a hacer el Tren Maya, ¿va? Entonces, bueno, el gobierno tendrá sus detalles, pero tiene cosas buenas, así que bueno, está siendo reconocido por organismos internacionales por tener una buena obra como es Dos Bocas y la refinería Olmeca. Eso no se vio en ningún medio hegemónico, porque los panistas dicen que el petróleo es cosa del pasado, pero resulta que dos refinerías son el podio de proyectos internacionales de este año, y casualmente el otro es un tren, cuando dicen que los trenes son pasados de moda. Así que bueno, ¿a quién le van a hacer caso? A los panistas, odiadores profesionales que odian los trenes y odian a la gasolina porque el gobierno pues está utilizándolas, o a una empresa internacional, a un organismo internacional que va a premiar dos refinerías y a un tren. ¿Quién es el imbécil ahora? Hablando de noticias falsas y noticias no comentadas por la crítica, más bien sí comentadas, en lugar de estar hablando de Dos Bocas, ¿de qué se habló mucho tiempo de la semana en las noticias de los titulares en general? Se habló de una bola de bulos. ¿Saben qué es un bulo? Una noticia falsa. No utilicemos la palabra noticia falsa, porque no puede ser noticia si es falsa, es un engaño, es una mentira, es un embuste. Por lo tanto, no le digamos fake news, porque es noticia falsa en inglés. Evitemos los anglicismos, estamos en México. Hasta yo los quiero evitar la mayoría del tiempo posible. Y también evitemos decir noticia falsa, porque le quita la connotación de engaño. Es una mentira, es un engaño. Bulo es una palabra antigua en el que una persona soltaba un panfleto o una pieza de propaganda para hacer mentiras y desacreditar a la persona de enfrente, vendiéndola como noticia, pero no siendo, o sea, propaganda mentirosa. Propaganda mentirosa es lo que es un bulo. Entonces los bulos de que supuestamente el ministro Hugo Aguilar tenía en su haber 90 asesores gastando un dineral de dinero. Bulo que fue desmentido muchísimas veces y al final acabó siendo desmentido en general por la misma Suprema Corte y por Hugo. Dijo, no tengo tantos asesores. Tengo unos cuantos, pero no tantos asesores, como dice la prensa. Fue una mentira, fue un bulo, jamás lo retractan, y si se retractan nadie lo vio. Lo que sí es que uno de esos asesores es sin duda Vidulfo Rosales, el ex representante legal de los padres de los muertos de Ayotzinapa, cuyos fallecidos de Ayotzinapa cumplen 11 años de su trágico fallecimiento. Que ya lo sabemos todos a estas alturas del partido, quien mató a los 43 fue el ejército. Se cree que por orden o por equivocación, dos teorías, o por equivocación, porque pensaban que eran narcos,
o los mismos narcos los mandaron matar y el ejército ejecutó la orden. Dios sabe qué habrá pasado, nunca lo sabremos. Hablando de noticias trágicas y hablando de que el bullying es horrible, es tremendo el bullying, tenemos dos noticias de bullying horribles. Para recordarle a esa gente que dice que las armas no matan, pues sí, las armas no matan, matan las personas con arma. Y una persona sin arma matará menos que una persona con arma. ¿A qué me refiero? Un ex empleado, ahora ex porque falleció, de H-E-B, al que apoyaban la papayita, fue fallecido, o más bien asesinado, por sus compañeros de trabajo que lo estaban acosando. Dicen bullying, yo le llamo acoso. Lo estaban acosándolo, haciéndole bromas, molestándolo, y llegó al punto en que le dieron desengrasante de tomar en lugar de su suero. Todavía tardó en llegar al hospital porque estaban burlándose de él mientras jadeaba y respiraba por su vida, y al final acabó falleciendo. Estamos esperando que haya responsables por la muerte del papayita. Queremos que caigan, evidentemente, los compañeros de trabajo del papayita por haberlo asesinado, es lo que es un asesinato, ¿sí? H-E-B, como buena empresa, se lavó las manos, dijo, ay, yo subcontrato la limpieza, así que es pedo de mi empresa que subcontrato, típico de empresas que se lavan las manos, pues claro, por eso subcontratan, para no meterse en broncas. Y bueno, así como estamos esperando los resultados de la investigación de Don Barredora, la investigación de los muertos de Clara, esperamos la investigación ahora de la muerte del papayita, esperemos que eso se resuelva pronto y que la gente que lo asesinó se pudre en el infierno. Hablando de bullying otra vez, en el CCH, que es, digamos, una prepa de la UNAM, para que me entiendan los que no son chilangos. Yo tampoco soy chilango, pero hablo el idioma. Un sujeto entró en el CCH y apuñaló a una persona. Esta persona presuntamente también estaba llena de bullying, llena de acoso y quiso vengarse, pues matando a sus agresores. Según él, iba a matar a 6 personas, pero solamente pudo deshacerse de uno cuando fue aprendido. Es a lo que me refiero. Si los gringos venden armas como si son caramelos, como si fueran M&M's, pues cualquier niño buleado toma una pistola y mata a medio salón. Pero como no puedes conseguir armas tan fácilmente en México, o bueno, sí, si conoces a la gente correcta, regularmente gente que utiliza muchos sombreros, como dice Carlos Vallarta, pero igual no es tan fácil, ¿no? Yo no puedo buscar a una persona con sombrero y decirle que me venda un arma, no es tan simple. En Estados Unidos pues vas a la licorería y te venden un rifle de asalto y una botella de tequila. Entonces, bueno, es diferente cuando un bulero quiere matar a sus bullings con pistola, con cuchillo. Ambas son tristes y deprimentes, pero digamos que uno tiene más capacidad de fuego, que es el gringo. Aquí, bueno, una vez más el bullying haciendo de las suyas, llevando a una persona a una situación límite en la que decide mejor desvivir o asesinar a sus acosadores. Mal por los acosadores que lo llevan a ese punto y el acosado que no ve otra opción más que hacer esto. Ahí fracasan los padres del acosado, los padres del acosador y la sociedad del CCH en general, que permiten un acoso de ese tipo y nadie haga nada hasta que les truena en la cara. Para acabar, noticias de muertos, la nota roja. En esta noticia voy a enojarme un poquito, pero no mucho, me voy a enojar más al rato. Dos músicos colombianos con su alias Big King y Regio Clown fueron asesinados y hechos carnitas en suelo mexicano. Vinieron a dar una serie de conciertos, andaban quedándose en zonas chidas de la Ciudad de México, como Polanco y demás. Resulta que la semana pasada fueron reportados como desaparecidos. Hasta el mismo presidente Gustavo Petro pidió ayuda a la presidenta para encontrarlos. Y sospechosamente rápido fueron hallados, como dije ya, hechos carnitas, hechos picadillo, con señales de tortura. Ahora, ¿quién y por qué quiso matar a estos dos cantantes? No tengo idea. Es sospechosamente rápido como cuando la autoridad tiene un caso de alto perfil, trabajan demasiado rápido. O sea, pero mira, fajas, en chinga los encontraron. Hay teorías y espero no arriesgar mi vida con este comentario, pero ni modo.
el crimen organizado no es como es en las películas, como es en las series. Regularmente el crimen organizado no son personas con parches de pirata y con gente con cara de malo y así. No, regularmente pasan por empresarios, porque son empresarios. Y la gente que se dedica al crimen organizado, pues pareciera una persona cualquiera a kilómetros de distancia. Ves a un narcotraficante, ves a una persona normal, a un empresario normal y se ven parecidos. No los distingues, ¿sí? Y luego, entrado en el chisme de la sociedad en general, pues la gente habla, la gente chismea y regularmente la gente sabe quién es el jefe de plaza, el narcotraficante al mando. Regularmente cuando hay un asesinato, la gente sabe quién fue, ¿sí? Y si lo sabe la gente, lo sabe la autoridad. Aquí el problema es que el contrabando, que es el negocio de los narcotraficantes, es el oficio más viejo del mundo. No es la prostitución, es el contrabando. Meter mercancías ilegales a un mercado es lo más antiguo del mundo. Entonces llega el punto en que la autoridad no puede evitar el contrabando y mejor negocia con él. Solo que lo hacen bajita la mano, pues porque se ve mal. Entonces, ese tipo de cosas como lo de Big King y Regio Clown nos da a entender que lo encontraron demasiado rápido y ya hechos carnitas. Lo que da a entender, o insisto, pongo una gran tapa de supuestamente, de suposición y de lucubración. Dijeron, güey, ¿qué le hicieron a estos colombianos? Dámelos. Alguien levantó el teléfono, no sé quién. Alguien levantó el teléfono y le dijo, oye, no manches, ¿cómo los mataste a estos colombianos? Dame el cuerpo, pero en fa. Uy, ya los descuartizamos. Chale, pues dámelos así, ¿ya qué? Porque tenemos al presidente Petro preguntando por ellos. Si no aparecen va a ser un desmadre internacional. Ya dámelos así, ¿ya qué? Ok, están allá, voy a buscarlos. Por favor. Es algo demasiado obvio de siquiera adivinar. No de que dicen, güey, ya la cagaste. ¿Por qué los mataron? Es un misterio, lo cual sí es escandaloso y es algo horrible que en México se quebren a cantantes extranjeros en nuestro país. No solo los maten, sino que los despedacen. Es algo escandaloso. Yo quisiera ver cómo reaccionarían los mexicanos si en Ecuador se quebraran a un cantante mexicano. No voy a decir nombres. No creo que estuvieran contentos, ¿verdad? No creo. Pero bueno, esta noticia de la muerte de los colombianos en papel pareciera en México pues cualquier cosa, pero en otros estados en otros países del mundo dicen, güey, ¿cómo es posible que levanten a dos personas así como así y las hagan picadillo? O sea, para nosotros ya es normal, estamos acostumbrados a la violencia en México, pero para extranjeros dijeron, ¿qué? Yo estuve escuchando prensa colombiana y dijeron, o sea, que están escandalizados. Claro, ellos también tuvieron problemas con el narco, pero y Pablo Escobar también fue un desgraciado, pero últimamente pues ya tienen el tema del narco pues un poquito más controlado que aquí. Entonces, bueno, pareciera simple la noticia digámosle que a primera mano, pero en segunda instancia se vuelve pues más tétrico, más feo. Y obviamente mi más sentido pésame a los fallecidos de esta sección, a las familias de Regio Clown, familiares de los asesinados en el CCH y a la familia del Papayita. Porque bueno, ahora sí que si sientes feo cuando tu familiar fallece por una enfermedad, ¿qué se sentirá cuando tu familiar fallece porque te lo quitan, porque te lo arrebatan? Se va a sentir muy feo. Y yo creo que Regio Clown y Big King iban para la lista de desaparecidos más. No, porque ya saben que el crimen organizado no sabe que si no hay cuerpo no hay delito. Entonces desaparecen los cuerpos de los fallecidos, pues para que no haya delito. Pero pues yo creo que aquí alguien dijo, güey, no manches, dámelos porque se va a armar una gorda con Petro, con Colombia, mejor entrégamelos como estén. Y se los dieron como estuvieron. Pero imagínate que llegas a un país a hacer tu chamba y acabas hecho rompecabezas. O sea, piénsenlo, analícenlo, siéntense en esa reflexión. No es como que, ay, los mataron, ay, ¿quién habrá sido el narco? No, o sea, ahora sí que qué pena con las visitas. La verdad, qué pena con las visitas que le hayan pasado eso. Ya habrá gente que dice que andaban malos pasos, que muchos de esos,
cantantes luego andan ellos mismos haciendo lías con la maña, pues sí, ahí sí también, si eso es verdad, si suponiendo que eso es verdad, pues también, ¿por qué le estás buscando tú los colmillos al tigre, verdad? Pero, por lo tanto, qué pena con las visitas, qué pena y qué triste y qué lástima. Y aquí cerramos el primer bloque de este episodio. Esperen que se vienen cosas más escandalosas al pasar esta sonido de puerco. En palabras, o bueno, si han visto la película de Los Increíbles, cuando le dice Mr. Increíble a Síndrome, no debí tratarte así, perdón, y Síndrome dice, ya es tarde, 15 años tarde. Así lo mismo con los países del mundo que reconocen a Palestina como Estado. Estuvieron felices y contentos y siguiéndole el juego a Estados Unidos y a Israel, que son la misma cosa, mientras masacraban niños en la Franja de Gaza, en Palestina. Pero cuando ya el genocidio es brutalmente obvio, cuando ya el genocidio es escandalosamente obvio, pues se desmarcan y dicen, sí, reconocemos a Palestina lo suficientemente temprano para que sean desligados del genocidio ocurrido gracias a Don Genocidio Netanyahu, pero también lo suficientemente tarde para no haber hecho nada al respecto. Países como Canadá, Reino Unido, Australia, Portugal, Francia, la misma presidenta Sheinbaum en su mañanera dijo, esto es un genocidio, cosa que nunca había dicho, cosa que aplaudo, porque como tanto yo, como Christian Nader y muchas otras personas les dijimos, Claudia, ya di que es un genocidio, no lo has dicho. Sí dice que es una lástima, que es una pena, pero nunca dijo la palabra genocidio, ya la dijo, lo cual se agradece, para mí también tarde, pero bueno, el mínimo ya lo dijo. Muchos otros países se están poniendo del lado de Palestina en el conflicto, o el genocidio, no podemos decir conflicto, en el genocidio del pueblo palestino por Israel. Tarde, muy tarde, pero bueno, total. Es como cuando el señor Hitler, lo mismo, ya este episodio ya va a estar bien censurado, pero igual como Hitler, cuando mucha gente, y acuérdense, es que no tienen memoria histórica, pero por ahí, ¿se acuerdan que la guerra mundial empezó en el 39, la Segunda Guerra Mundial, y acabó en el 45? Para entonces Hitler ya tenía en el poder como un poquito más de 5 años, no recuerdo bien las fechas. Antes de que empezara la noche de los cristales rotos, la noche de los cuchillos largos y la solución final, que no es más que cuando Hitler se le botó la canica y empezó a matar gente, son esos eventos, todavía había gente, líderes estatales, que veían a Hitler como un gran estatista, como un gran gobernante, como una promesa de líder mundial de la humanidad. En el 29, 27, 31, todavía veían a Hitler con buenos ojos. Todavía, cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, todavía gente que veía a Hitler con buenos ojos, en el 39. Ya fue en el 41, 42, que empieza con la noche de los cuchillos largos, la noche de los cristales rotos y la solución final, cuando empezó a hacer él mismo su propio genocidio. Pues ya mucha gente empezó a desmarcarse, rápido, a tiempo de desmarcarse. Y era Hitler, asesino. Pero mucho tiempo no lo hacían. Y hasta hubo políticos mexicanos, no latinoamericanos, que se empatizaban con el gobierno hitleriano antes de que se le botara la canica, ¿verdad? Lo mismo pasó con Netanyahu. Todavía hay muchos gobiernos que lo veían con cierta pues admiración, con cierta apología a lo que hacía Netanyahu en contra del pueblo palestino. Todavía hay ciertos comunicadores más famosos que otros, unos que siguen pues solapando, ¿no? Echándose maromas para justificar la muerte del pueblo palestino, entre muchos otros. El Vasco Vázquez del podcast Herejes, que un argentino sionista es normal, ¿no? Es como un alemán, es como un tejano racista, es normal. Un argentino sionista es normal. Muchos judíos se fueron para allá y le lavaron el cerebro. Sionistas, ojo. ¿Quién más? El disque Dr. Stern, que salía con Gon Curiel en un podcast, él también es súper sionista.
Me bloqueó de sus redes sociales, ya no puedo ver sus publicaciones. Qué pena por mí. Y los Navarro, lo que son Fernando y su hija, cuyo nombre olvidé, Rubí Navarro, del podcast Chismes de Historia y Ciencia, él mismo ha dicho que es partidario del pueblo israelí, del Estado de Israel. Yo me la paso preguntándole en redes sociales, oye, ¿ya vas a dejar de estar de necio y aceptar el genocidio? Digo, ya lo aceptaron países completos y tú vas a seguir de necio. Me pregunto si seguirán de necios a estas alturas del partido gente que justifica el genocidio del pueblo palestino. ¿Seguirán todavía a estas alturas del partido? Mira, ya hasta Microsoft les quitó la utilización de su software Azure, que lo utilizaban como una especie de software espía para estar encima del pueblo palestino. Lleva mucho tiempo usándose, todo el mundo lo sabía, pero apenas ahorita Microsoft les quitó el uso de ese software. ¿Para qué? No creo para tener el genocidio, pero sí para desmarcarse y decir, ay, yo les quité el software, el genocidio no fue por mi culpa. Últimamente esta gente no le importa el pueblo palestino, le importa a ellos lavarse la cara. Si hubieran querido ser una persona o unos estados que están viendo por el pueblo palestino, hubieran reconocido al pueblo palestino como estado hace años. Como México, por ejemplo. Pero no ahorita que ya el genocidio es inminente, patente y obvio, que se desmarcan pues para lavarse la cara. La flotilla civil que está viajando a Gaza para darles de comer a los pobres bebés muertos de hambre palestinos está siendo atacada todo el tiempo por drones israelitas. Está siendo grabado en vivo en el barco por distintos civiles y distintas personas que están en el barco. Al punto en que una fragata italiana, un barco italiano, les va a proveer de escolta militar. Italia, por fin, un estado europeo, va a sacar su milicia para ayudar activamente al pueblo palestino. Si Israel tiene el descaro de atacar también a ese barco militar italiano, veremos qué pasa. Porque vergüenza no tienen. Digo, Trump mata lanchas con venezolanos como si nada. Y también Israel le encanta atacar otros pueblos del mundo porque dicen que si no estás con ellos eres antisemita o eres un terrorista. Pues yo creo que van a decir que son terroristas los italianos y me los van a matar. Este tema sigue en movimiento. ¿Qué va a pasar? Yo sigo pensando que el genocidio ya no se puede parar. Netanyahu no va a hacer nada al respecto para detenerlo. Nadie más va a hacer nada al respecto para detenerlo. Estados Unidos lo sigue respaldando. En la ONU sigue respaldando a Netanyahu, Estados Unidos. A Netanyahu, cuando se subió a hablar en las Naciones Unidas, mucha gente le dio la espalda. O sea, se fueron del recinto de la asamblea para demostrar que no están a favor de ellos. O sea, todos ya son terroristas, todos son ya sionistas según Netanyahu, porque pues ese tipo es un idiota, es un populista y es un asesino. Así que bueno, ¿qué pasará con el genocidio del pueblo palestino? Pues el reconocimiento de demás países es tarde. Así que pues sirve para poco y nada. Hablando de la ONU, el taco se trepó a Naciones Unidas, se le apagó el teleprompter, donde pueden leer lo que van a decir, y se puso a improvisar. ¿Qué improvisó? Básicamente dijo que Europa está en el infierno por permitir la migración, que Europa recibe inmigración justamente de Palestina y de África porque están en guerra, ¿sale? Así que dice que están en el infierno por aceptar la migración y por hacer políticas de industria sustentable, o sea, políticas verdes, políticas de desarrollo sustentable. No sé si sabían, pero para Donald Trump, ¿sí?, el cambio climático es un engaño, el mayor engaño a la humanidad por unos cuantos científicos estúpidos. Hasta la presidenta Claudia Sheinbaum, ingeniera ambiental, le dijo que es un estúpido, es un ignorante, porque no entiende que el cambio climático es una realidad patente y presente y los efectos los estamos viviendo ya. Pero para Donald Trump, que se le hace fácil decir que todo el mundo está mal menos él, o sea, la gente
La gente que sigue defendiendo a los genocidios del pueblo palestino empatizan con Trump, que él dice que todos son tontos menos él. Imagínense lo loco que debes de estar, o lo idiota, para decir todos son tontos menos yo. O sea, fíjense con quién empatizan, sionistas de cagada. Fíjense con quién empatizan con Trump, que no solamente dice, bueno, eso va para después, pero dice que el cambio climático es un engaño. Aceptó en su discurso Donald Trump que no pudo con Putin, que él creyó que podía con Putin acabar la guerra en Ucrania. Ya vio que no se puede por la buena, que Putin lo mandó a la chingada. Así que ahora él dijo que va por los territorios que perdió Ucrania. O sea, que está diciendo pues guerra total contra Rusia. Pues ya veremos. Porque ya saben que Trump le da mucho por soltarle el hocico, más si no trae pronter. Entre otras cosas, una cosa verdad que dijo, hay que aceptar las cosas, es que la ONU no sirve de nada y que jamás ha servido para hacer la paz, cosa que es verdad, porque la ONU no sirve de nada porque justamente está adherida a los designios del Imperio Occidental, en más caso, el Imperio sionista estadounidense. El imperio Israel estadounidense, todo lo que haga Israel y Estados Unidos, cuando violan crímenes, cuando violan la ley internacional y tienen crímenes de guerra, la ONU no les dice nada. Por eso la ONU no sirve de nada, porque trabaja para ustedes. Así que bueno, habló mal de su propio empleado. Así que muy valiente que digas no, porque la ONU no hace nada, porque la ONU, ¿dónde está la sede de la ONU? Pues en Nueva York. Cuá. Total. Otro evento que me dio mucho coraje. La muerte del influencer. No me gusta la palabra influencer. ¿Cómo le ponemos? Ya había dicho que iba a decirle a Charlie Kirk. La muerte o el funeral del imbécil. Sí, le queda la palabra imbécil, pero no quiero ser grosero. La muerte del conferencista. Sí, conferencista, ¿por qué no? Charlie Kirk llevó en un funeral que parecía WrestleMania. Hicieron un funeral de Charlie Kirk en el que no fueron más que propaganda política, propaganda pro-Trump, propaganda anti-izquierda. O sea, fue una propaganda. Utilizaron así que haciendo leña del árbol caído, literal. Tomando a Charlie como un cuasi mártir para ellos declarar la guerra al movimiento Antifa. Hablé de ese Antifa la semana pasada, que también Trump, por alguna razón que no entiendo, declaró a los Antifas como terroristas. ¿Cómo haces eso? Ni idea, pero está completamente loco, ya lo vimos. O sea, el evento estuvo de hueva, o sea, había fuegos pirotécnicos, chispitas, o sea, todo el mundo habló, J.D. Vance, Donald Trump, todo el mundo habló diciendo que los de izquierda son unos agresivos y son unos asesinos. Y la muchacha esta, esposa de Charlie, le dijo, te perdono, ella muy cristiana. Básicamente están usando la muerte de Charlie como la piedra para erigir un estado teocrático, cristiano, evangelista. ¿Va? O sea, así de fácil. Charlie Kirk es la piedra en la que van a afilar su espada. Lo cual es vergonzoso, porque así como es vergonzoso quienes se burlaron de la muerte de Kirk, es igual de vergonzoso utilizar su muerte para hacer propaganda política. Es lo mismo. Es lo mismo. Lo cual es muy triste. Pero qué curioso que digan que los de izquierda son violentos y agresivos y asesinos, y en un evento rodeado de gente de derechas, de rednecks de derecha, de gente cristiana y evangélica, había seguridad hasta los dientes. O sea, ¿no confían en su propia gente? Pues la verdad es que no. Ya sabemos que a Charlie lo mató alguien de los suyos, alguien de derecha. Entonces, bueno, en un evento de pura gente de derecha, tienen seguridad. Tienen seguridad hasta la médula. ¿Quién es el agresivo entonces? ¿A qué le tienen miedo? ¿No confían en su propia gente? No. Ahí ya se envían a no confiar en su propia gente, que están igual de locos que ustedes. Para acabar las tonterías de Donald Trump, dijo así nomás porque sí, que el Tylenol, el paracetamol, el acetaminofén, tomado por mujeres embarazadas, provoca autismo. Con ninguna prueba y tampoco sin dudas. ¿Con qué derecho este maldito presidente se atreve a decir mentiras
en una tribuna pública y le vale madre. Lo más seguro es que hay un lobbying en contra de Tylenol o la empresa que produce Tylenol, y al hacer esta cosita tan diminuta, pues queda bien con sus patrones. Pero aún así sigue siendo absurdo que digan que el Tylenol provoca autismo, que no tiene sentido alguno, como tampoco tiene un sentido que sigan discutiendo en la cámara gringa. Ojo lo idiotas que son los gringos. Discuten en su propia cámara legislativa sobre las vacunas y si sí o no provocan autismo o si hacen daño. Las vacunas son un milagro que han salvado más vidas de las que podemos contar. Para más información de este tema, vean el episodio Retrovirus Intelectual, para no detenerme mucho en esto. Y por último, ya para acabar este tema, Javier Milei, que está llevando a su país directamente a la quiebra, porque pues, es una persona que su peor pesadilla es llegar al poder, porque las fórmulas libertarias económicas no sirven de nada. Así que con Argentina hundiéndose, Milei va con Trump a que le preste dinero. No le prestaron ni un 5, pero se regresó con una promesa de sí prestarle dinero y un espaldarazo y respaldado por Donald Trump, Javier Milei. Javier Milei es cuestión de tiempo para que se vaya de Argentina. Cuando hay elecciones, Milei no creo que sea reelecto. Seguramente se vaya para su casa. Pero pues lo importante es, pues el daño ya está hecho y Argentina lo dejó peor que nunca. Aunque pensábamos que eso no era posible, pero lo logró. Y por último, el boicot de varias estrellas hollywoodenses y de estrellas de la televisión hacia el programa Jimmy Kimmel. Porque muchas personas hicieron un boicot a ABC y a Disney para que Jimmy Kimmel volviera, porque lo que hicieron fue un acto de censura. Cuando Jimmy Kimmel le quitaron su programa por hacer sátira política, pues Jimmy Kimmel duró pocos días porque ya volvió. Ya volvió a su programa regular y el boicot que hicieron figuras de la televisión funcionó para que ellos volvieran, o Jimmy volviera a su programa. Hasta aquí el segundo bloque. Siguen 2-3 noticias que van a hacerme enojar mucho. Pero para eso necesito descansar. Segundo bloque hasta aquí. Salinas Pliego dejó en vergüenza al gobierno mexicano. Y antes de que digan que ya resulta que soy Salinas Plieguista, espérenme un poquito. Ya sabemos que año tras año Salinas Pliego se ha burlado del gobierno mexicano al no pagar sus impuestos. Al ampararse con sus amigos los jueces, podía evitar salirse con la suya y no pagar cerca de 75 mil millones de pesos de impuestos. Pues bueno, Salinas Pliego, ahora que llega a la nueva corte y que Lenia Batres tiene su proyecto sobre los impuestos de Salinas Pliego, pues ya va para ¿qué? Casi un mes de la nueva corte y nomás no le cobran a Salinas Pliego. Pues no, que los pinches asambleas iban a ser más cortas. Ya cóbrenle, maldita sea. Al ministro Aguilar, ya deje de ponerse togas y póngase a cobrar. Lenia Batres, deja de hacerte pendeja y ponte a cobrar. Porque este güey se sigue burlando de México porque sigue sin pagar. Ya dijo que hay que hacer un parlamento abierto, una mesa abierta para hablar con el gobierno y pagar pues lo justo. Pero no de más, dice él. Quiere que le baje un poquito el dinero. Pero pues a un güey que le dice a la presidenta calaca judía y le dice a las mujeres del gobierno putonas del bienestar y les dice cosas horribles a las mujeres del gobierno, quiere que se sienten a negociar con él. Pues que fue un maldito lepero, cóbrenle hasta de más, por grosero. Pues resulta que se burla del gobierno mexicano, porque resulta que Salinas Pliego no solamente le debe al fisco mexicano, sino también al gringo. Lo mismo reporté la semana pasada. Él vendió un iPhone a AT&T con adeudo al fisco. AT&T pues le dijo a Salinas, yo no voy a pagar tu deuda al fisco, págala tú. AT&T demandó, ya lo dije, demandó a Salinas Pliego. El gobierno gringo demandó a Salinas a través de México, a través del TEMEC, para que pague lo que le debe al fisco. Y una jueza le dijo, o pagas o te meto a la cárcel. Así que tuvo que pagar $25,000, algo así, $25,000 o 25 millones de dólares, no estoy seguro. Total que pagó 500 millones de pesos para evitar ir a prisión.
solamente para evitar la prisión, pero Salinas Pliego sigue en desacato ante una corte gringa, por lo cual, si es topado en Estados Unidos, será llevado a comparecer ante un juez y arrestado. Sigue en desacato por haber cometido fraude a AT&T, pero por pagar lo que debía, pues ya mínimo evitó que lo arrestaran y que le pudieran pedirle a la policía mexicana que lo arreste y lo lleve a Estados Unidos. Así que bueno, sigue en desacato, pero ya pagó la deuda para evitar la cárcel. Tomó una maldita semana para que Estados Unidos le pudiera cobrar la deuda a Salinas Pliego, pero a México le sigue sin pagar. Por lo tanto, Salinas Pliego se burla o exhibe al gobierno mexicano, inepto e inútil, que no puede cobrarle a un pinche empresario ratero, con todo y que tiene el legislativo, el judicial y el ejecutivo a modo, y no le puede cobrar. Ya cóbrenle. ¿Qué esperan? Ya cóbrenle. Este güey se va a penar al Congo y no va a pagar. Y el güey quiere ser presidente. Para hacerlo ocupas de estar fuera de la cárcel, güey. Ya, o estar en el país. Ya cóbrenle, güey. Le cobraron los gringos primero que ustedes, güey. ¿No les da vergüenza? A mí me cagan los gringos, pero sabe el mismo Salinas Pliego que los gringos no se andan que los gringos no se andan con mamadas. Ay, que dijo, ay no, sí gringo, ahí te va tu dinero. Y pagó en tiempo récord. Ah, pero los mexicanos nos quieren pagar ni la fracción de eso. Pues bueno, ya cóbrenle. Ya vieron que sí tiene dinero, sí paga. Cóbrenle en abonos chiquititos como él, que pague 25 millones por año. Acaba de pagar, pues yo creo que en 20 años, pero mínimo va a ir pagando. Y que pague su heredero cuando él fallezca, total. Pero que ya pague, maldita sea. Los gringos le pudieron cobrar primero que nosotros, qué vergüenza. Ay, este es un caso que a mí me dio mucha risa. Mucha risa. La primera parte, la segunda no. Ahí les va. En la Cámara del Congreso, el payaso tricolor Alejandro Moreno colgó una manta, una lona, en la que acusa de que Morena es un cártel de la droga, que es un cártel con políticos que están metidos en la porquería, que son gángsters. Le llamó Alito Moreno el cártel de Macuspana, lo cual, mercadotecniamente hablando, está chido, ¿no? En cuanto a mercadotecnia, Alito Moreno es el menos capaz de hablar de corrupción en el gobierno cuando pues, él es un corruptazo, ¿no? Alito Moreno es un corruptazo, pero pues él viene a hablar de corrupción, pues como le dijo a la olla. Así que por favor, dejando de lado que todo lo que diga Alejandro Moreno es basura, ¿sí? Quitemos que Alejandro Moreno lo dijo y veamos la información tal cual, ¿no? En el cártel de Macuspana pone como líder a López Obrador. Error número 1. López Obrador, al menos, tal vez por omisión hizo algo, pero no por acción. Pero sí lo hizo. ¿A quién más tiene? A sus hijos. Que qué pinche chinga tienen con los hijos de López Obrador. Bueno, esos güeyes, o sea, la neta son tan inútiles que literal no han hecho nada. Literal no hacen nada. Literal, ni para bien ni para mal hacen nada. Pero aquí está el problema. Lo que pasa cuando te juntas con perros, se te suben las pulgas. Se te suben las pulgas. ¿Quién está en el supuesto cártel de Macuspana? Que ya sé, es una figura retórica. No son narcotraficantes los de Morena. Pero simplemente es una forma retórica y de publicidad y de propaganda para decir que Morena está lleno de marranos. Y de echarle esos muertitos a López Obrador y a Claudia Sheinbaum. O sea, es un argumento político. Un argumento todo muy tonto porque viene del mismo Alejandro Moreno. Lo cual es patético que ese güey se atreva a hablar de corrupción cuando él es el corrupto mayor. Pero bueno, sigue siendo el problema. Si te juntas con perros, se te suben las pulgas. ¿A quién ponen como los marranos del partido? Y nada nuevo. Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, que se le ha acusado de hacer omisión de tanto desmadre que hay en su estado. Rubén Rocha Moya, otro güey que hasta presuntamente se juntaba con el Mayo en fiestitas. Adán Augusto López, que ya lo dijimos, Adán Augusto o es imbécil, o se hace pendejo, o es cómplice de un narcotraficante como Hernán Bermúdez Requena,
Tenemos a otro malandro en Morena, Manuel Bartlett, que es un gángster de primera y lo ha sido siempre. Y por último, el pedo de la Marina, en el que resulta que todo mundo salió manchado, menos el almirante. El almirante Ojeda quedó libre de culpas y sus subalternos fueron los malos. Como si uno se chupara el dedo. Obviamente es absurdo que Alejandro Moreno acuse de un cártel de la droga en Morena. Lo que sí no podemos negar es que si te juntas con perros, se te van a subir las pulgas. Así de fácil y sencillo. Entonces, el problema de Adán Augusto está haciendo más mal que bien. Y que Luisa María Alcalde salga a respaldar a Adán Augusto. Y que no hay divisiones en el partido, sí las hay. Sí las hay. Hay gente del partido que dice, ya manden al diablo a Adán, nos está echando a perder la fiesta. Adán cometió un error muy grave, ya lo dije. Así como Calderón, como Juan Pablo II, como Sandra Cuevas. Si tienes que ver con un subalterno haciendo crímenes, o eres cómplice, o eres un idiota por no darte cuenta, o te haces el idiota porque no quieres aceptar que eres cómplice. El problema de Adán Augusto les está empezando a echar a perder la fiesta. Yo sé de buena fuente y de fuentes directas que hay gente de Morena que está harto de trabajar con Adán Augusto y harto de tenerlo que solapar. Si Adán Augusto tuviera vergüenza y huevos, diría, ¿saben qué? Pues no tiene huevos ni vergüenza, no lo va a hacer. En que renuncio a mi puesto, dejo a mi suplente, pierdo mi fuero y que pase lo que tenga que pasar. No lo va a hacer porque no tiene huevos, es un político, son unos cobardes. Pero lo triste es que estos muertitos que no tienen nada que ver con Claudia Sheinbaum, ese pedo es de Adán Augusto, de Requena, de Javier May y hasta de López Obrador. Porque eso no pasó en su tiempo. Eso pasó en los tiempos de López Obrador. Ese no es su pedo. Ese pedo no es de Claudia y se le están echando nada más. Pues porque pues aquí tronó el pedo. Y bueno por Claudia porque dijo, caiga quien caiga, comandante Harfuch. Caiga quien caiga y aquí vamos a caer quien tenga que caer. Es lo que me dijo, me gusta que diga la presidenta. Vamos a investigar y si Adán Augusto es culpable, pues ya veremos. ¿Sale? No defiende a nadie porque este pedo no es de ella. Y de nuevo sigo diciendo, hasta ahorita el Poder Ejecutivo va bien, va con saldo blanco. Es el pedo de estos marranos lo que está haciéndoles y dándoles cuerda a la oposición, que nomás no haya como chingar este gobierno y Adán Augusto pues no nos ayuda. No nos ayuda. Insisto, pues hablando de gángsters, a Rubén Rocha Moya le balearon el carro a su hija. Y supuestamente fue para robarla. Yo no baleo un carro que quiero robar, pero dicen que fue un robo. Según fuentes sinaloenses, hay dos sopas. O quieren fregar a Rocha Moya y a su hija por temas que él tiene con los criminales. O al revés, es porque andan muy canijos, muy calientitos, queriendo encontrar a Archibaldo Guzmán. Y es una forma de vengarse de Rocha Moya. De que, te hacías pendejo y ahora sí nos quieres fregar, ¿cómo te atreves? Todo eso son suposiciones. Pero insistamente, no le doy la buena a Alejandro Moreno, no se la doy por buena. Pero lo que sí es que, evidentemente, lo que no podemos negar, y haciendo hermenéutica, analógica, política, es que, pues le sirvieron los marranos, hasta un punto a Morena, pero ya están empezando a oler a podrido y bueno fuera que los echaran del partido. Pero eso cuesta mucho, porque ya sabemos que hay gente de Adán Augusto en el Senado, entre ellos Andrea Chávez, entre ellos a muchos otros, y entre ellos a Manuel Pedrero. Y déjenme les digo este chisme, porque este chisme está re bueno, re bueno. No están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero hoy día el hecho de hacer noticias por YouTube ya es común, pero antes no lo era. ¿Quiénes fueron los primeros en empezar a hacer noticias o a hablar de política en redes sociales? Porque antes, si no estabas en una plataforma legítima como Fórmula, Televisa, Azteca, bla, 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 pues nadie te pelaba. Decían, ay, ¿tú qué? Pero las redes sociales, las benditas redes sociales, empezaron a asomar la cabecita casi en 2010, 2009, por ahí.
fueron los pininos de las redes sociales como medio de comunicación política. ¿Quiénes son los primeros que hicieron esto? ¿Quiénes abrieron camino? Son tres personas en particular, que son Chumel Torres, Poncho Gutiérrez y Cayo de Hacha. Fíjense qué pasa con la historia de estos tres. Poncho Gutiérrez empezó a hacer memes en Facebook y en el Deforma y en SDP Pitorreo y no sé qué más. Hacía memes, obviamente pro Morena, anti PRI. Chumel Torres empezó siendo una figura que parecía ser contrapoder, al final se quitó la máscara y resultó ser un conservador. Pero al inicio, Chumel Torres llegó a hacer el programa de política fuera más bien en redes sociales más importante de México, que fue el Pulso de la República, ¿sí? Ya después se echó todo a perder porque Chumel Torres, pues sabemos que le gusta el chocolate espeso y la política a la derecha, pero al inicio, pues llegó a tener mucha notoriedad. Y Cayo de Hacha fue muy viral con un video que ocurrió, creo que despuesito de Ayotzinapa, si no mal recuerdo. Muy viral, Cayo de Hacha, que es otro comentador. Fíjense cómo les estuvo yendo pasando los años. En cuanto más pasó el tiempo y llegó al poder López Obrador, pues Poncho Gutiérrez, que hablaba bien del presidente, que hablaba bien de Morena, pues empezó a subir porque quedaba bien con los del gobierno. Chumel Torres, al contrario, él empezó a ser cada vez más antagonista y más grosero y más abiertamente en contra del gobierno, entonces empezó a darle más chamba del otro lado, de los de la oposición. Y Cayo de Hacha, que si bien él es priista, él se ha catalogado como priista, él y su amigo Jeru, en su programa Radio de Hacha, él se cataloga como priista y tiene fotos con Peña Nieto, pero ahora que yo lo escucho más seguido, Cayo de Hacha es un político. Cayo de Hacha está con quien le dé y con quien le parezca mejor. Quiero pensar que, como él dice, él sí es mexicanista. Él va a ver por los intereses propios y lo que él cree intereses del país. Por lo tanto, si un gobierno hace algo bueno, color que sea, lo aplaudirá. Y si hace algo malo, color que sea, lo va a atacar. Así que, si no quedas ni bien ni con uno ni con otro, pues te quedas en la ignominia y navegas en ese espacio que están las personas que son imparciales. Ni bien con los del gobierno, ni bien con los que lo odian, y se quedan navegando en medio y por eso no crecen, porque nadie los apadrina. ¿Sale? Ellos abrieron el campo y de ahí llegaron otras personas como Meme Yamel y muchos otros. Hay muchísimos de redes que ya están cada vez más arriba, que tienen mucha audiencia. Julio Astillero, que tuvo mucho que ver con las redes. Muchos otros comunicadores que crecieron en redes. Viri Ríos, por supuesto. Y ahora tenemos a Manuel Pedrero, un niño de 22 años que tiene un programa que es respaldadísimo por el gobierno, que el tipo es pro gobierno, no tanto como el Chamuco, porque el Chamuco sí es pro Morena, pero hasta ellos mismos cuestionan a Adán Augusto, para que me entiendan. Manuel Pedrero es como lo que haría Luisa María Alcalde, tirar maromas mortales para poder escapar de los problemas que tiene el gobierno, porque los tiene, o no hablar de ellos. Manuel Pedrero no solamente apoyó a Morena, sino que en las pre-campañas él apoyó a Adán Augusto López. Porque hasta le escribió un libro. Llamando El Gran Hombre, se llamaba. O sea, qué asco, güey, qué asco. Y bueno, sabemos que Adán Augusto fue de los que más gastaron dinero en su pre-campaña. Y casualmente quedó en cuarto lugar. Fue cagadísimo que ganó Claudia también gastando dinero, pues, considerable, pero menos que Adán. Después quedó Marcelo Ebrard, que él solito hacía campaña. Él también su dinero y él no gastó tanto dinero. Y lo más cagado que en tercer lugar Noroña quedó con todo y que él no gastó ni un 5. Él sí caminó las calles a pata y quedó en tercer lugar. Y Adán Augusto y Monreal y quedaron en quinto y cuarto lugar. Pues porque Adán Augusto tiene una cara de gángster que no puede con ella. Ya se empezó a saber más, cada vez más, sobre los enlaces de Hernán Bermúdez Requena, el de la barredora, con Adán Augusto. Y según datos de la misma Marina, del mismo gobierno,
supuestamente, presuntamente, utilizaban al empresario Saúl Vera para pasarle dinero a Adán Augusto para sus campañas. Supuestamente Saúl Vera ayudaba a lavar dinero a Requena, y casualmente Saúl Vera también es el que le estaba pasando dinero a Adán Augusto para sus precampañas. Ya vieron el enlace, ¿verdad? Ya vieron el enlace. El H, Saúl, Adán Augusto, y ahora a sus discípulos. Porque Andrea Chávez también gasta un dineral en sus campañas. Un dineral que gasta en sus pre-campaña para ser gobernador de Chihuahua. Es un dineral que gasta. ¿Quién lo está pagando? Presuntamente quien lo paga es el mismo Saúl Vera. Manuel Pedrero, también tabasqueño, de repente tuvo un hit, la rompió en su programa, y de repente tuvo un set carísimo y empezó a tener cada vez más notoriedad y empezó a tener más dinero y más producción en su programa. No estoy afirmando nada, pero los datos ahí están, y uno no hace más que sobarse la barba y decir, el H, Vera, Adán y sus protegidos. Esto mismo dijo Cayo de Hacha en su programa Radio de Hacha, y Manuel Pedrero hizo lo que hacen los culpables: demandar. Porque cuando es mentira y te dicen, sí, que la presidenta es narcotraficante, y nunca ha demandado a nadie, y créeme que podría, y nunca lo ha hecho. Pero casualmente cuando te dicen algo que es verdad, regularmente siempre demandan, fíjate. Es lo normal. Demandan cuando saben que es verdad. Entonces, Cayo de Hacha dijo todo esto que estoy diciendo yo en contra del señor reportero. Ya no voy a decir su nombre, que a veces me demanda a mí también. Del señor reportero. Todo esto es presunto, abogado. Todo esto es presunto. Yo no dije nada, es presunto. No me demanden, por favor. Entonces, Cayo de Hacha dice esto en su programa, a lo que Pedrero amenaza con demandarlo y le saca las pinches fotos que tiene con Peña Nieto, y empezó a decir que tiene líos con Sandra Cuevas, y que él mismo, Cayo de Hacha lo ha dicho, él tuvo una cita con Sandra Cuevas y quiso ser su novio, y a Sandra Cuevas le gustan los chacales, por eso no le hizo caso a Cayo de Hacha. Pero o sea, él mismo ha dicho que no tengo problema, yo tomo foto con Peña Nieto, me tomo foto con todo el mundo, también se tomo fotos con Alasraqui y Poncho Gutiérrez, y ¿qué? No demuestra nada. Pero bueno, sus investigaciones fueron, por decirlo menos, muy superficiales, las de Pedrero, para tirarle a Cayo de Hacha. Y supuestamente lo demandó. Poncho Gutiérrez, que también está... porque también Pedrero demandó no solamente a Cayo de Hacha, sino que también a SDP. SDP, una empresa de señor... ¿cómo se llama este güey? El de Milenio, se me fue el nombre. Güey. Se me fue el nombre, a ver, déjenme lo busco rápido. Arreola, Federico Arreola. Que Federico Arreola también pues tiene sus que veres con Televisa, que dicen que Milenio es una cara más de Televisa, ese tipo de cosas. Pero Federico Arreola, en lugar, con la demanda que no sé si ya hizo Pedrero o va a hacer en contra de Cayo de Hacha, y de SDP, en lugar de echarlo de SDP, porque Radio de Hacha se transmite todos los días en su canal, y un día a la semana, el viernes, se transmite en SDP. Ni siquiera es diario, solamente es los viernes. Pero en lugar de correrlo de SDP a Cayo de Hacha, al contrario, le dio ahora más lugar en su fila de programas, y ahora Radio de Hacha se ha transmitido todos los días por SDP Noticias, no solamente los viernes. ¿Qué tal lo que es respaldar a tu comunicador? Cosa que Poncho Gutiérrez dijo, pues presenten las pruebas, porque acusar así sin pruebas no se vale, y no sé qué, y no sé cuánto. Poncho Gutiérrez no tuvo huevos, porque es amigo de Pedrero, como de Cayo de Hacha, quiero pensar, y resulta que Poncho Gutiérrez hizo lo que hacen los cobardes, quedarse en medio y no respaldar a nadie. Pero Federico Arreola sí dijo, yo te respaldo, Cayo, y ¿qué tal? Más tiempo en la tele para ti. Este chisme solamente es para que vean cómo la política siempre tiene que ver con los medios de comunicación. Chumel Torres es un conocido panista, ¿sí? Poncho Gutiérrez siempre ha dicho que le va a Morena,
y ellos dos crecen. Y Cayo de Hacha, que él mismo se denomina mexicanista y que no apoya ningún partido y hoy día se considera claudista, que apoya a Claudia Sheinbaum, pues él no creció tanto como ellos. Sí, Cayo de Hacha tuvo sus contratos y sus que veres con el gobierno de Peña Nieto y con el gobierno de López Obrador. Por mi investigación somera, no ha tenido contratos con Claudia Sheinbaum. Y aún así la apoya. Fíjate, uno pensaría que apoyó a López Obrador por conveniencia y a Peña por conveniencia, pero tuvo contratos con los dos, con su empresa de propaganda y de marketing, pero no tuvo contratos con Claudia, o menos que yo sepa. Y lo sigue apoyando. Así que bueno, yo por lo pronto veo los hechos tal cual son y veo a alguien que no creció mucho en su carrera por no ser adherido a una facción tal del espectro político, y vemos a un niño que creció de más por juntarse con un tipo que está manchado. ¿Sí? Adán Augusto está manchado y todo lo que toca es el rey Midas al reverso. Todo lo que toca lo convierte en mierda. ¿Sí? Así que, por más que a mí me caiga bien Andrea Chávez, pues el hecho de que tenga que ver con Adán Augusto y que su campaña esté financiada por un sujeto presuntamente ligado también a Don Barredora, pues lo convierte en algo sospechoso. Que el señor Pedrero, que también tuvo sus que veres con Adán, que le hizo un libro y lo apoyó en su pre-campaña, y que de repente tuvo un crecimiento de producción gigantesco en su programa, pues igual lo vuelve sospechoso, ¿no? Entonces, bueno, si se la pasa diciendo Luisa María Alcalde que no quiere que haya divisiones en el partido, pues hagan algo al respecto, porque solapando ratas no es la forma de evitar rompimientos en el partido. No es la forma. Obviamente no es la forma. Claro que si tú tocas a Adán Augusto y lo quitas de su puesto, se va a ir con todo y su ala y va a ser más difícil hacer reformas. Así que, una vez más, el pragmatismo popular se enarbola en Morena y no importa que haya que juntarse con perros y se nos suban las pulgas, si para esto, si ocupamos las pulgas para poder sacar nuestras reformas. Pragmatismo popular. Y hasta ahora no ha pasado nada. Hasta ahora no ha habido algo que de verdad manche a Adán Augusto. Como lo dije la semana pasada, no tenemos una forma jurídica de asegurar que Adán sabía que Requena era un marrano. No tenemos forma, a menos que le hagamos una prueba de lectura de mentes, porque evidentemente no son pendejos, no dejan evidencia, no son idiotas. Es evidencia de que sabía lo que hacía Requena, no van a encontrar. Va a haber pura evidencia de testimonios y esas son tan fáciles de comprar como compras una paleta en la tienda. Pero una forma jurídicamente incontrovertible de que Adán y su gente recibieron dinero sucio, pues va a ser imposible de encontrar. Porque negación plausible, ya lo dije muchas veces. Así que por lo pronto, la forma en que Adán va a zafarse de sus problemas jurídicos es hacerse el pendejo. Es decir, yo no sé, yo no vi, yo no sabía, y hacerse el pendejo. Literal, nadar de un muertito y hacerse el pendejo. Y así, así se hace el pendejo él, dejará libre de culpas a Andrea y a Manuel y a muchos otros y a Saúl y a muchos otros de sus amigos, pero las personas seguiremos sospechando y creeremos que la gente de Adán y Adán mismo ocultan muertos en el closet. Aquí acabamos el tercer bloque y nos falta poquito. Un bloque cortito de noticias rápidas, casi. ¿Sale? Vamos y venimos. No me demanden, por favor, no me demanden. Todo fue supuestamente, no tengo evidencia, suposiciones, no me demanden. Noticias rápidas ya para acabar, bien rápidas. Encuentran otro campo de adiestramiento en Michoacán ahora. ¿Se acuerdan del Rancho de la Muerte? El Rancho Izaguirre. Pues ahora encontraron otro parecido, pero en Michoacán. Solo que ese era un campo de adiestramiento donde estaban entrenando a soldados. Pero uno diría soldados del ejército, del narco, no, de la luz del mundo.
Si no saben quién es, La Luz del Mundo es un culto religioso radicado en Jalisco, cuyo jefe está en la cárcel por abuso sexual. Hablaremos de La Luz del Mundo más adelante, pero bueno, ya sabíamos que La Luz del Mundo tiene agente en el Poder Judicial, agente en el Poder Legislativo, en el Ejecutivo de algunos estados del país, y hasta le hicieron su cumpleaños a el líder de La Luz del Mundo en Bellas Artes por 120,000 pesos, mismos que le pagaron al gobierno de López Obrador. De nuevo, si te juntas con perros, se te suben las pulgas. En este caso, si te juntas con abusadores sexuales, se te pegan los mecos. Qué triste, pero hablaremos de eso después. Por lo pronto vean el documental. Se llama, pongan La Luz del Mundo en Netflix, está el documental. Está para que te arranques el cabello del coraje. Horrible. A Noroña, ya dejen a Noroña en paz, pobrecito. A Noroña, no dejan de molestarlo. Ahora sí a Noroña ya me dio cosa Noroña. Se metieron a robar su casa en Tepoztlán. La famosa casa de Tepoztlán. Alguien se metió a robarla. A Noroña mira, así como se ensañaron ya con los hijos del presidente, ya se ensañaron con Noroña. O sea, está bien que sí, güey, pero ya. O sea, ya se están pasando. Eso ya es pues eso ya es personal. Y en la política nada debe ser personal. Todo es política, todo son ideas, todo queda en el discurso político, en si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, pero meterse a lo personal, como partirle la madre en pleno Senado o meterte a su casa, ya es demasiado. La verdad ya es demasiado y ya deberían dejar a Noroña en paz, porque esto es personal, así como personal es lo de los hijos del presidente. La verdad ya, o sea, ya estuvo bueno. Por último, bueno, 2. Murió la divulgadora científica mexicana Julieta Fierro, astrónoma y de las principales divulgadoras de la ciencia en México. Y los exhorto a hacer su labor ciudadana. El señor Pablo Gómez nos informó que hay una página de internet, pongan Reforma Electoral y va a salir, en la que puedes subir tus comentarios y monitorear los acuerdos y discusiones sobre la inminente reforma electoral. Ahí está la forma de participación ciudadana. A mí ya no se vale decir, a mí no me dijeron, nadie me preguntó, dictadura de Morena. No, ahí está. Reforma electoral, y pueden ustedes mismos participar de la reforma electoral de manera ciudadana. Entonces, no se vale decir, a mí nadie me dijo, nadie me tomó en cuenta, ay, dicta la ayuda, bla, bla, bla. No se vale. Ahí está la página de internet. La voy a dejar en el link de este episodio para que podamos participar y podamos estar al pendiente de esta reforma. No se vale decir, a mí no me dijeron. Y se acabó este programa. Y esta vez no habrá frase de la semana. El martes estrenó un episodio con mi querida amiga Andrea Guerra, que ella es una autora publicada. Ella escribe cuentos, ella es una escritora y tiene cuentos muy, muy padres. Y voy a leerles un cuento breve de la misma Andrea, pues como frase de la semana. Está muy bonito el cuento, a mí me encanta el cuento y está cortito, así que se los voy a leer ahorita. El cuento se llama La fruta. Fruta se llama. Esa es la frase de la semana. Dice, ojo, fruta. Una mujer dejó a su hijo de 5 años en un huerto. Pero no se preocupen, nuestro personaje se las arregló para sobrevivir. Vive en un huerto, come frutas y verduras, las cuales ya robaba del lugar desde tiempo atrás, pues su madre lo llevaba a hacerlo y no tenía que bañarse. Fue lo mejor que pudo pasarle. El lugar estaba lleno de una variedad interminable de frutos. Solo debía ir por agua para lavarlos y enseguida comerlos. Saber escogerlos fue algo que dominó con el tiempo. Una noche sin luna, al pequeño le dio hambre e inició una caza, a obscuras, de algún manjar que calmase su necesidad. Después de buscar algo que se le antojase, se topó con 2 frutos suaves. Tenían un aroma distinto y un poco desagradable. No pudo desprenderlas, así que paradito comenzó a devorar.
como un becerro amamantándose. El fruto estaba bien blando y con una semilla enorme, tan grande que no dejaba lugar para mucha pulpa. Era alargada, difícil de morder y masticar. No era delicioso, pero muy distinto a lo que había probado. Estaba emocionado, pues le apasionaba conocer y mezclar sabores. Tenía mucho jugo espeso, de sabor a fierro. Podía sentir cómo se escurría por sus comisuras. Estaba complacido por aquella fruta tan distinta y que no podía ver. Al cabo de un rato el sabor le fastidió y le estaba ganando el sueño, por lo cual, aunque aún tenía hambre y ansiaba ver la fruta, se acurrucó junto al árbol y se quedó dormido. A la mañana siguiente, se despertó de golpe por el alarido de una mujer, la esposa del dueño del huerto, que acababa de encontrar a su marido por el cuello colgado y con los pies mordisqueados por un niño. Sí le entendieron al cuento, ¿verdad? Y me encanta este cuento. Yo lo leí hace muchos años y está muy bueno el cuento, la verdad. Muy, muy bueno el cuento. La sorpresa, el giro, o sea, está excelente. Vayan a darle amor a Andrea Guerra en su página de Instagram. Búsquenla como, creo que Jimena Chorros. Igual voy a dejar su página, su link aquí en la descripción. Tiene más cuentos así. Y vean el episodio del martes donde hablamos de el arte, empezando con la obra de La Fuente de Marcel Duchamp. Y eso es todo por ahora. Síganme en Instagram, síganme en Facebook, síganme en Twitter, no, síganme en Facebook, síganme en Instagram, síganme en Spotify, en YouTube. Déjenme su comentario. Y si quieren comprarme un café, háganlo en Buy Me a Coffee, diagonal Suerte en el Lodo. Nos estamos viendo.